en este aspecto sí sigue vigente el don de apostolado. Pero hoy día, precisamente ya que precisamente apunta a los misioneros, pues es mejor llamarles misioneros que no apóstoles, porque en el segundo aspecto que podemos ver este don, que es lo cual los 12 que fueron escogidos por el Señor, eso sí está restringido al grupo de 12. Y eso lo estuvimos viendo por dos aspectos bien significantes que se encuentran en las Escrituras. Número uno, una de las cosas que mencionaba nuestra hermana Rosa, recuerdo de que en el trono, allá en Apocalipsis, se ven 24 tronos ocupados, ¿verdad?, por los 24 ancianos. Yo siempre, para mí el significado de esos 24 ancianos es la iglesia en su totalidad, tanto creyentes del Antiguo Testamento como los creyentes del Nuevo Testamento. Los 24, 12, representando las 12 tribus de Israel, o sea, la salvación del pueblo de Israel, y los otros 12, pues, los apóstoles. Y otra cosa significativa fue que cuando fueron a reemplazar a Judas, habiendo varias personas que tenían las cualificaciones para apóstol, la iglesia señaló solamente a uno. O sea, que ellos vieron que era restringido. Si se abriera, si pudieran haber más de los 12, pues para qué haber echado suerte y que cayera sobre uno, sobre Matías, si no hubieran podido haber escogido los dos. Sin embargo, solamente pusieron a Matías. Quiere decir que en ese aspecto está restringido, pero los apóstoles sirvieron de oficiales para la iglesia, especialmente en aquellos tiempos donde todavía no teníamos el Nuevo Testamento completo, no estaba el Nuevo Testamento completo. La iglesia dependía mucho de las opiniones de estos apóstoles y para todo acudían a ellos. Recordamos cuando Pablo y Bernabé tuvieron que confrontar a los judíos que llegaron de Jerusalén, de Judea a Antioquía, y empezaron a decir ahí en la iglesia de Antioquía que tenían que los gentiles tenían que prácticamente judaizarse, o sea, tenían que circuncidarse y tenían que también guardar la ley. Inmediatamente la iglesia envió a Pablo y a Bernabé, fíjense, no resolvieron el asunto ahí. Pablo y Bernabé enseguida fueron enviados a Jerusalén a verse con los apóstoles que estaban en Jerusalén. O sea, siempre se reconoció el apóstol como un oficio, un oficial importante dentro de la iglesia. Pero ya vimos eso, vimos también los profetas. El profeta siempre fue una persona escogida para representar a Dios ante los hombres, que es lo diversa a lo que hace el sacerdote. El sacerdote siempre fue el que representaba al hombre ante Dios. Pues el profeta era la inversa, representaba a Dios ante los hombres. Y nosotros sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es su palabra. Por eso es que Dios daba su palabra a través de los profetas del Antiguo Testamento. Con claridad el Señor dice, los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista. Cristo vino a ejercer ese oficio. Ahora, sí, en el Nuevo Testamento todavía siguen mencionándose los profetas, pero recuerden, de nuevo, la importancia, que es un detalle que a veces las personas pasan por alto y no se dan cuenta, y lo vuelvo a repetir, que no fue hasta prácticamente la década de los 60, los 70, que empezaron la iglesia a tener las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Fíjense el intervalo de tiempo desde que Cristo ascendió hasta en el 50 y pico prácticamente empezaron a surgir las primeras cartas. Fíjense el intervalo de tiempo que no estaba el Nuevo Testamento. La iglesia solamente tenía la Septuaginta en la mano, o sea, la tradición del Antiguo Testamento en el griego. Y entonces el Evangelio, todo esto que nosotros tenemos en Marcos, Mateo, Marcos, todo eso lo que se hacía se hablaba. Era oral, que se transmitía. No lo transmitía cualquiera, lo transmitían profetas. Y por eso es que estaba vigente ese don en ese tiempo y la palabra lo menciona. Nosotros entendemos que una vez que nosotros ya tenemos todo lo que Dios nos tiene que decir a nosotros como revelación de Él,
ya está completo ya en los 27 libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el don de profeta ha quedado, pues ya no está vigente en estos momentos. Ajá, sí. Sí, esto todavía no he entrado. Hoy vamos a tratar, prácticamente nos vamos a dedicar al oficio de pastor, nada más. Pero estoy haciéndoles un recuento de lo que se consideran los oficiales de la iglesia. Estuvimos tratando los evangelistas, ¿okay? La palabra en sí lo explica, aquellos que llevan el evangelio, aquellos que hablan el evangelio, es un don, eran reconocidos oficiales también. Y yo lo que veo es, por ejemplo, aquellos que predican pero no tienen la responsabilidad del cuidado de un rebaño como lo tiene un pastor. ¿Okay? Y por eso es que se hace esa diferencia. Nos faltan tratar dos oficiales dentro de la iglesia, que son los pastores y los diáconos. Y vamos a dedicarle un domingo a cada oficio, ya que son bien importantes, son los que son tan vigentes hoy día, más que todo, los que más estamos acostumbrados a tener en la iglesia. Así que vamos a lo de los pastores. Hay 3 términos que se usan para referirse a este oficio, ¿okay? Pastor, anciano y obispo. Son tres términos y todos significan lo mismo: pastor, anciano, obispo. Es más, en Hechos capítulo 20, vamos a leerlos ahora, se registra allí una reunión de pastores y, refiriéndose al mismo grupo, en el versículo 17 aparece ancianos y en el versículo 28 aparece obispo. Vamos a leer ese versículo, Hechos 20, 17 y 28. Hechos 20, 17. Noten cómo aquí se usan los dos términos, aparte del de pastores que más conocemos. El 17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego el 28, ¿qué dice Pablo? El 28. Ajá. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Ok, para apacentar la iglesia del Señor. Ok, la cual él ganó por su propia sangre. Vemos a Pablo haciendo una reunión de estos hombres. Primero les llama ancianos y luego en el versículo 28 le llama obispo, y por lo que les llama a hacer, que es apacentar la grey, se sobreentiende que está hablando de pastores. Y hay varias cosas que debemos de entender en cuanto al pastorado. Y a través de todo este estudio, yo no voy a defender mi persona, voy a defender el oficio. Es muy diferente. Que no es mi persona, es el oficio el cual uno tiene que defender. Y la importancia de este estudio, ya que es doctrina de la iglesia, es que la iglesia debe de tener una correcta consideración a lo que es el pastorado de la iglesia. Y lo primerito y lo más importante con relación al pastorado es que fueron constituidos por Dios. Son constituidos por Dios. ¿Quién me busca Efesios 4:11? Efesios 4:11. El primero que lo tenga lo puede leer. Ok. ¿Quién nos constituyó? Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Fue idea de los discípulos, de los apóstoles? No. ¿Fue idea del primer concilio que tuvo la iglesia? De decir la iglesia, bueno, vamos a reunirnos y vamos a poner personas al frente de la congregación. No. Fíjense, hermano, esto es bien importante, que nosotros reconozcamos que el pastorado es constituido por el mismo Dios. Él lo encontró necesario y por eso lo estableció. Esto debe de ser reconocido, considerado
y respetado por la iglesia. Cuando Dios, a través de Juan, envía reprobación y aprobación a las iglesias de Asia Menor, que se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, en todas esas cartas las encabeza diciendo que al ángel de la iglesia tal. Fíjense, no se le envía directamente a la iglesia, se le envía al ángel, porque el ángel tenía la responsabilidad de comunicar aquel mensaje particular, sea de reprobación o sea de aprobación de parte del Señor. Tenía la responsabilidad de comunicárselo a la iglesia. Fíjense que mire cómo Pablo envía cartas, la carta a los Corintios, la carta a Efesios, la carta a los Romanos. Cuando Dios envía reprobación o aprobación a las iglesias de Asia Menor, la envía al ángel de la iglesia tal. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto. No vamos a hablar ahora mismo de responsabilidades, obligaciones o demandas del pastor, la vamos a ver ahorita. Lo que estamos viendo aquí es que Dios los ha constituido, es Él quien los ha puesto. Él les va a demandar, pero es lo que tiene que reconocer la iglesia ante nada, que Él ha puesto a los pastores con una misión en específica. En segundo lugar, son los que enseñan a la iglesia. La enseñanza consistió en una función ejercida por los pastores. Yo sé que otros también enseñan o enseñaban. El mismo constituye también maestros, los hay maestros. Pero el pastor tiene que estar capacitado con el don de la enseñanza. Ustedes recuerdan cuando dijimos que al que Dios llama, ¿qué hace? Lo capacita. Porque si le ha dado un don, lo capacita para ejercerlo. ¿Se dieron cuenta en las calificaciones de un pastor donde en 1 de Pedro 3:2 dice, hay una frase, apto para enseñar? Quiere decir que una de las funciones principales de un pastor es enseñar a la iglesia. Y eso también la iglesia lo debe de reconocer. Y en tercer lugar, hemos visto, número uno, que son constituidos por Dios, que esto tiene que ser reconocido, considerado y respetado por la iglesia. Número dos, que son los que enseñan a la iglesia. Número tres, son los que apacientan las ovejas. Apacentar es otra de las funciones de los pastores, y esto lo vimos ahí en Hechos 2:28, donde dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. De nuevo, no solamente Efesios dice que Dios los constituye, sino que es el Espíritu Santo quien los ha puesto. Dice, por obispo, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y apacentar es otra de las funciones de los pastores. O sea, más bien, aparte de esa responsabilidad de enseñar a lo que es la iglesia, abiertamente, así como se dan estudios, se dan mensajes, ya apacentar viene a ser tener ya un cuidado personal, suplir una necesidad espiritual personal que tenga la oveja. ¿Okay? Quiere decir que aparte de esa responsabilidad de masivamente traer la palabra, el pastor tiene que tener ese cuidado con cada oveja en particular, en escucharla y suplir la necesidad particular que tenga esa oveja en específico. Eso es lo que implica el apacentar. Por tanto, tiene que ejercer una vigilancia general, que eso es lo que es obispo. Viene a ser un supervisor, una vigilancia general de todos los asuntos espirituales que están ocurriendo en la iglesia. Tiene que delegar, porque no puede obviamente hacerlo todo, pero sí tiene que supervisar y estar seguro de que todas las cosas estén marchando bien. ¿Okay? Cuando los reinos del norte y del sur se dividieron, Dios le habló por medio del profeta Jeremías, porque Dios estaba airado, estaba decepcionado con la conducta del pueblo.
los sacerdotes no solamente debían de presentar las ofrendas y los sacrificios, ellos también tenían la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Y no solamente estaban fallando en no enseñar la ley, sino que ellos mismos eran corruptos. Y entonces Dios les reclama a través del profeta Jeremías, y Dios les dice: ustedes lo que necesitan es pastores. Mira lo que dice Jeremías 3:15. Según Jeremías 3:15. Jeremías 3:15. Fíjense, os daré pastores según ¿qué? Mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Yo este versículo lo tengo señalado, solamente porque es mi oficio, pero es bien importante. Yo me pregunto, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? A ver, ¿cómo es el corazón de Dios? Grande, misericordioso, ¿qué más? Amor. El corazón, yo no estoy hablando de otros atributos de Dios. El corazón de Dios, ¿cómo es? Misericordioso, bondadoso, paciente, justo, bondadoso. El pastor tiene que tener el corazón de Dios. Que esto es bien importante para el pastorado. Porque, fíjense, es importante para el pastorado y es una cosa que no entienden las ovejas. Las ovejas se quieren arrancar la cabeza unas a las otras. Se muerden. Y muchas veces las ovejas vienen a donde el pastor y quieren que el pastor le arranque la cabeza a esa oveja. Pero el pastor tiene que ser según el corazón de Dios. Y el pastor tiene que ser paciente y misericordioso para esta oveja y también para esta oveja. Para ambas. Pero eso no lo entienden las ovejas. Pero eso es algo que Dios le da a los pastores. Algo que no puede entender el pueblo de Dios, de que uno tiene que tener un corazón compasivo, paciente y misericordioso, tal como lo es Dios con uno lo tiene que ser con el pueblo, sin hacer acepción entre las ovejas del pueblo del Señor. O sea que eso es bien importante que la iglesia la entienda y lo perciba del pastor, porque muchas veces no se entiende cómo obra un pastor, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista de oveja. No lo estás viendo desde el punto de vista que lo debe de mirar un pastor. Y otra cosa que es el Señor quien da ciencia e inteligencia al pastor. Qué importante es que un pastor se prepare, vaya a un seminario, académicamente esté preparado para enseñar, para hacer todo esto. Yo me pregunto, ¿a qué seminario fueron Pedro, Juan? Al seminario de Cristo, al de la experiencia y la práctica, y al estar recibiendo enseñanza directamente del Señor, de la palabra de Dios. No, en ningún momento yo estoy diciendo de que no sea bueno el estudiar. Yo todo lo contrario, mientras más preparada una persona esté, más capacitada, mejor el Señor la puede usar. ¿Ok? Pero no estamos dependiendo de la propia sabiduría de la persona. El pastor tiene que depender que Dios es el que le da ciencia e inteligencia a esa persona. ¿Por qué? Porque lo ha llamado y lo ha capacitado. Entonces, si lo ha llamado y lo ha capacitado, le ha dado la ciencia y la inteligencia para él poder ejercer su labor y ejercer su trabajo para con las ovejas. Así que no solamente le da un corazón según el corazón de Dios, pero también lo capacita con conocimiento para poder ayudar a las ovejas. Después les voy a explicar por qué yo les digo todo esto. No todos los que dicen
ser pastores lo son. Y entendemos esto. ¿Okay? Los hay lobos rapaces, dice la Biblia. Los hay ladrones. Dice lobos rapaces, Mateo 7:15, nada más que voy a mencionar los versículos. Los hay ladrones, Juan 10 del 1 al 10. Los hay asalariados, Juan 10:12. Alguien me busca Hechos 20:29. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Fíjense, entrarán después de mi partida lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Eso es cierto, que los van a ver. Lobos rapaces, ladrones y asalariados. ¿Ok? Si es algo de esto, si es un lobo, sáquenlo. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. ¿Viste? Esto es doctrina de iglesia en cuanto a pastorado. Es un lobo rapaz, sáquenlo. Es un asalariado, sáquenlo. Es un ladrón, sáquenlo. Pero si ustedes entienden que el pastor ni es un lobo, ni es un asalariado, ni es, como dice, un ladrón, entonces respétenlo. ¿Sí o no? ¿Ok? Si no lo es, si es esto, lobo, ladrón, asalariado, es porque no está puesto por Dios, sáquenlo, no se lo permitan ni un solo minuto, no le permitan que esté delante de ustedes enseñándole, ni un solo minuto. Pero si no lo es, entonces respétenlo, porque fue constituido por Dios, es capacitado por Dios y es puesto por Dios. ¿Okay? Y esa es la actitud correcta de la iglesia hacia el pastor. ¿Okay? Por eso yo les decía al principio, no, yo no estoy hablando de mi persona como pastor de esta iglesia, estoy hablando del oficio. Donde quiera que ustedes estén, si están hoy aquí, el Señor los lleva a otra iglesia, por las circunstancias que sean, ustedes tienen que tener una correcta relación, una correcta actitud hacia el pastor que Dios pone delante de ustedes. ¿Okay? Tenemos que tener eso consciente. ¿Por qué yo les digo todo esto? Porque muchos les gusta apacentarse a sí mismos, porque creen que el pastor no tiene la capacidad de hacerlo. Ustedes se asombran, pero sí. En primer lugar, yo no tengo ni queja de ninguno aquí, ni menos de los presentes. O sea, no tengo queja de ninguno de los presentes, ni de esta iglesia. Pero de que es cierto que hay gente que no entienden esto del pastor, piensan que no está capacitado lo suficiente como para ayudarme a mí, van y se apacientan ellos mismos. O si no, van y se trasquilan ellos mismos. Fíjense, estoy mencionando las actividades que hace un pastor. Trasquilar la oveja, que es quitarle la lana. ¿Usted sabe lo que implica eso? El quitar la lana es que tú estás lleno de cargas y tú necesitas a alguien que te ayude a quitarte esas cargas. Pero en vez de ir al pastor, te vas para otro lado. ¿Por qué? Porque piensas que el pastor no está capacitado para quitarte tus cargas. Y te vas a buscar consejos para otro lado, o llamas a otra persona, o a esta o lo otro, y con el pastor no quieres trato ninguno. Y después dices, ay, pero a mí el pastor no me ayudó. Pero ¿y cuando tú viniste a donde estaba el pastor? ¿No entiendes lo que yo le estoy diciendo, hermano? Y lo estoy diciendo con toda sinceridad. ¿Cómo tú vas a decir, a mí el pastor no me ayuda, si tú nunca vas a donde el pastor, precisamente para que te trasquile, para que te quite la carga, el peso que te está agobiando? Tú vas, le cuentas tu problema y el pastor entonces te ayuda. Yo estoy dispuesto a ayudarlo, hermano. Aunque tenga una cola de aquí a allá que llega a Santa Bárbara, lo empiezo uno por uno en turno. Ahí ayudarlo uno a uno. Pero tienen que venir con el problema. ¿Ok? Pero la iglesia no hace eso. La iglesia va y se trasquila para otro lado. O la iglesia va y se apacienta ella misma. ¿Todo por qué? Porque piensan de que el pastor no está capacitado. Pero no se dan cuenta que bíblicamente Dios constituye y capacita a los pastores para realizar su labor. Y los hace aptos para poderlos ayudar. Y por lo menos mi persona, cada vez que yo voy a ayudar a alguien, lo primero que yo hago es orar. Porque yo no me siento capacitado de ayudar a nadie. Ni por mi edad,
ni por mi experiencia como pastor. Pero por eso acudo a Dios. Y enseguida le digo, Señor, dame sabiduría para ayudar a esta persona. Y acudo a Él. Y entonces dependo de Dios. Luego confiamos en usted, que es un ejemplo, el que guía el rebaño, para que Dios. Pero es lo que estamos hablando, que es la correcta relación que tiene que tener la iglesia hacia el pastorado. De que esto es puesto por Dios. Si Dios no lo hubiera visto necesario, no lo hubiera establecido. Pero es Él quien los constituye. Y por eso yo les estoy diciendo, ustedes analicen a su pastor. Si es lobo, asalariado, ladrón, para afuera. Inmediatamente para afuera. Y si no, pues entonces tienen que considerar, reconocer y respetar. ¿Okay? El pastor es un ser humano con finitudes humanas. Por eso debe de buscar del Señor, el cual es el pastor de pastores, y depender de Él para el cuidado del rebaño. Es por eso que el carácter y desarrollo espiritual de los pastores debían servir como cualidades para poder ser directores. Vamos a buscar 2 versículos. Ya leímos ya la primera de Timoteo 3 del 1 al 7, pero vamos a ver ahora Tito 1 del 5 al 9. Tito 1 del 5 al 9. Okay. A ver, présteme el papelito para ver por dónde vamos. Ok. Ok, vamos a volver atrás entonces. Okay, antes de leer la cita, entonces vamos a ponernos al día en cuanto a eso. Ok, la enseñanza consistió en una función ejercida por los pastores. Otros también enseñaban como los maestros. Pero el pastor tiene que ser capacitado con el don de la enseñanza. No, hay cosas que no están. No. Apacentar es otra de las funciones de los pastores. Okay, esto es nutrir y cuidar del rebaño del Señor. O sea, apacentar es otra de las funciones de los pastores. Esto es nutrir y cuidar del rebaño del Señor. ¿Y cuál es la otra parte que falta? Vigilancia general en todos los asuntos espirituales de la iglesia. ¿Cuál es la otra que falta? Ok, ahí es donde vamos ahora, donde fuimos ahora. Sí. La que estaba más arribita, que empezaba la página, predica y enseñaba, esa sí que nunca la cogí. Tienen la responsabilidad de apacentar la grey. Ajá. O de apacentar la Apacentar. Ok, gracias. El carácter y desarrollo espiritual de los pastores, eso fue lo que acabé de decir, lo que pasa es que lo digo rápido. El carácter y desarrollo espiritual de los pastores debían servir como cualidades para poder ser directores. Y de ahí entonces vamos a leer estos versículos. Tito 1 del 5 al 9. ¿Quién le gustaría leerlo? Ok. Miriam, y después te va a leer el otro. A ver, sí. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, convencer a los que contradicen. Okay. Y Primera de Pedro 5 del 1 al 4, Roberto lo lee. Primera de Pedro, vamos a esperar a que los demás lo encuentren. Primera de Pedro 5 del 1 al 4. Amén. ¿Sí? ¿Qué dice? Luego a los ancianos que están entre vosotros,
yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Okay. O sea que aquí tenemos cualidades en el carácter y desarrollo espiritual que deben de tener de los pastores. Y aunque, por ejemplo, una de las cosas que no se menciona directamente ahí, pero una de las cosas importantes que debe de ser el pastor es que el pastor debe de ser confidente. ¿Okay? El pastor debe de ser confidente, en otras palabras, debe de ganarse la confianza de las ovejas y guardarse para sí y ser confidente. Se cuenta de que en una reunión de pastores, pues 3 de ellos deciden, mire, es cierto que nosotros estamos siempre preparados para que las ovejas vengan y nos cuentan todos sus problemas y nosotros las ayudamos y oramos con ellos y les damos consejos, pero nosotros no tenemos a quién ir. Nosotros somos humanos, somos finitos, sin embargo no tenemos a una persona con quien ir y también decirle nuestras cargas. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no nos unimos y hacemos como un tipo de grupo entre nosotros y confidentemente pues nos hablamos y nos decimos los problemas que estamos teniendo? A ver, hermanito pastor, ¿usted nos puede decir cuál es uno de sus problemas? Dice el pastor, bueno, uno de mis problemas, a mí me da vergüenza decirlo, pero tengo que hacerlo para que me ayuden, es que a veces soy un poco mentiroso. A veces a mí se me van así mentiras, por tratar de resolver alguna situación, se me van mentiras, y yo sé que eso está mal, y yo quiero que el Señor me ayude en eso. Ok, hermano, vamos a orar por esa situación. Y usted, mi hermano pastor, ¿de cuál es su problema? Dice, bueno, me da también pena decirle, pero les digo la verdad, a mí me gusta ver las novelas. Le gusta ver las novelas. Dice, sí, pero no se preocupen porque yo las veo en un tiempo que no perjudica el ministerio, pero me gusta ver las novelas. Y yo sé que no debo de hacerlo y que tengo, pero es que yo no sé, me gustan, ese es mi problema. Dice, y usted, mi hermano, ¿cuál es? Le hablan al tercero, ¿y cuál es su problema, hermano? Dice, no lo quiero decir. Dice, ¿por qué? Dice, porque no puedo esperar a salir de aquí porque soy chismoso. Soy chismoso y no puedo esperar a salir de aquí para decir lo que ustedes me han dicho. Sí, pero una de las cosas importantes, hermano, de un pastor, que un pastor debe de ser confidente. Si pierde esa confidencialidad en los hermanos, no es bueno. O sea, es grande la responsabilidad de un pastor. Por ejemplo, un pastor tiene que cuidarse de no involucrarse en otras responsabilidades que son peligrosas para su salud y la salud espiritual de la iglesia. Por ejemplo, hay pastores que se comienzan a envolver, y esto no es malo siempre que tenga la capacidad y pueda hacerlo, pero como ejemplo empieza a envolverse en ser director de algún departamento de la convención. Y empieza a involucrarse en esto y involucrarse en aquello y en actividades y en reuniones y en actividades y en reuniones, y cuando viene a ver, entonces tiene peligro de 3 cosas, le pueden pasar 3 cosas. Ok, número 1, sufrir agotamiento físico y mental. Segundo, no cumplir con ninguna de las responsabilidades, porque al fin y al cabo la semana tiene 7 días y 24 horas, no tiene más. Y descuidar el desarrollo de su familia, de su cónyuge y de sus hijos, y caer en un estrés crónico. Por eso que un pastor tiene que cuidarse, no tomar más responsabilidades de las que puede llevar a cabo. En estos días estuve en una reunión donde estábamos pues imponiendo las manos a un nuevo pastor. Me gustó mucho la prédica del pastor que trajo la palabra, porque él decía que dentro de su congregación
él le exigía a sus pastores que estuvieran 3 noches en su casa, sin salir. 3 noches de la semana en su casa. En otras palabras, con su familia. O sea, que no se involucraran tanto que abandonaran su familia y sus hijos. Y por eso es que debe de tener una buena mayordomía. Ahora, la iglesia también tiene responsabilidades para con el pastor. O sea que si el pastor tiene responsabilidades, ya vimos ya de cuidar, de apacentar, de nutrir y de cuidar, de mayordomizar bien el tiempo, la iglesia a su vez, ya con esto voy a terminar, tiene responsabilidades para con el pastor. Había un pastor que era radical en sus ideas, bien radical. Y una vez en una reunión de miembros, la iglesia presentó el problema de que el pastor era radical y decidieron pues conservarlo allí en medio de ellos. Y se levantó alguien y preguntó, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si sus ideas son radicales vamos a conservarlo entre nosotros? Dice, porque es mejor que se quede aquí y no que se vaya para otra congregación donde le crean todo lo que dice. Por lo menos aquí ya lo conocemos ya. Fíjense, cuando yo digo responsabilidades de la iglesia para con el pastor, no estoy diciendo que la iglesia tenga que seguirle a ciegas y soportarle todos los caprichos que pueda tener el pastor. No es lo que estamos tratando de decir. ¿Okay? O sea que aunque les esté guiando por un mal camino, ahí la iglesia lo sigue porque es el pastor. No debe de ser así. ¿Okay? Pero las responsabilidades básicas de la iglesia, vamos a buscar ya 3 versículos, que es 2 de ellos están en hebreo. Hebreos capítulo 13, versículo 7. 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17, o sea, primera responsabilidad de la iglesia es imitar la conducta y la fe del pastor. Obviamente, si la conducta y la fe no son dignas de imitar, pues no. Pero lo que me estoy refiriendo es, si el pastor que ha puesto Dios se ha constituido y ha establecido y tiene las características que dice la Biblia que debe de tener como pastor, estoy seguro que no va a haber problema en que la congregación pueda imitar su conducta y su fe. Pablo mismo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. El pastor tiene que ser un imitador de Cristo. ¿Okay? Y por lo menos siempre, hermano, es mi oración. Yo siempre le pido al Señor que nunca mengue el entusiasmo, que nunca mengue mi deseo de hacer las cosas bien para el Señor, de hacerlas correctas, que nunca mengue, porque yo sé la responsabilidad de que las personas muchas veces imitan la conducta y la fe del pastor. Versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Quiere decir que el versículo, que van a haber ovejas que van a ser causa de alegría, como son ustedes que están aquí, los domingos en la noche. Ustedes son causa de alegría al pastor. Van a haber ovejas que van a ser causa de queja. Hay hermanos que desarrollan su ministerio a cabalidad, con responsabilidad, con fidelidad, son causa de alegría. Hay hermanos que tú lo ves, que lo que provocan es queja. Y entonces, ve cómo la iglesia también tiene responsabilidades para con el pastor, que deben de obedecer más que todo a Cristo, para que, si ustedes obedecen a Cristo, de seguro que ustedes van a ser causa de alegría para cualquier pastor. De seguro. O sea, es a Cristo quien tienen que obedecer. Y como dice el versículo 18, que también lo dice 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 2, orar. Orar por los pastores. Esas son las 3 responsabilidades que debe de tener la iglesia hacia su pastor. ¿Ok?
¿Qué preguntas o algún comentario ya para terminar? ¿Alguna pregunta?